Buenos días, un jueves más os damos la bienvenida desde la Asociación Alganda. Como sabéis, los jueves hablamos sobre vivienda y antes de nada, como decía, agradeceros vuestra participación, agradeceros vuestras visitas y sobre todo el interés que mostráis al seguir estos directos desde Twitch. Así que simplemente es esto. También recordaros y además haciendo hincapié en que nos hacéis un favor realmente si compartís con vuestros contactos, redes sociales, compañeros de trabajo, familia, amigos, con quien queráis, compartáis estos vídeos que elaboramos desde Alganda, los enlaces, toda la información, porque lo que pretendemos es difundir nuestro proyecto, difundir una realidad que vivimos y que tenemos en nuestra ciudad, en Talavera de la Reina, pero que también entendemos que se hace extensible a otras ciudades de España, de nuestras regiones, de nuestras comunidades, de nuestros municipios. Son realidades sociales que tenemos hoy día y que entendemos que es importante compartir la realidad y compartir las experiencias también con otras entidades, personas, quienes quiera que estéis trabajando también en algunos de los proyectos similares a los que difundimos, ¿no? desde esta entidad. Creo que el compartir las buenas prácticas también es interesante porque intercambiamos ideas, conocimientos, metodologías, formas de hacer, formas de entender, y eso creo que a la larga nos beneficia a todos y sobre todo a la sociedad, que es a donde van dirigidas todas nuestras acciones, nuestros esfuerzos y las ganas de cambiar cosas en la medida de lo que podemos, aportando nuestros granitos de arena e intentando, pues bueno, dar solución a temas que son realmente complejos o complicados. Por eso digo que el compartir todas estas experiencias a través de los vídeos, de Twitch, de las redes sociales,
creo que nos beneficia a todos y os lo digo como algo que a nosotros realmente nos ayuda a dar más difusión y más visibilidad a todo esto que trabajamos y que hacemos con todo el cariño y con la mejor de nuestras intenciones y poniendo todo nuestro esfuerzo a favor, ¿no? A favor de la sociedad. También recordar lo importante que es para nosotros en este caso el hecho de las donaciones en Twitch. Es algo que nos ayudará a mantenernos, a mantener estas emisiones, a mantener vivo este canal y nuestras redes sociales, porque entendemos que bueno, es un sobreesfuerzo que hacemos todos los que trabajamos en Alganda. Aparte de nuestro trabajo, pues hacemos estas emisiones que hay que preparar, que también llevan su trabajo, y nos gustaría de verdad mantenerlo. Así que nada, os invitamos a seguirnos, a participar en la medida de lo posible, pero sobre todo lo más importante, más que donaciones económicas, es el compartir la información que os estamos ofreciendo. Así que, bueno, sin más preámbulos, nos vamos a centrar en el tema que corresponde a cada jueves. En este caso es la vivienda y fundamentalmente el acceso a la vivienda. Ya el jueves pasado estuvimos hablando un poquito de este tema y para recordar, así haciendo un resumen general, decíamos que comenzamos este proyecto de accesibilidad a la vivienda en el mes de julio del año pasado, de 2020, en plena pandemia, como todos recordamos, que es un escenario que nos marca mucho, ¿no?, la situación y la realidad que nos estamos encontrando y con la que ya estamos trabajando. Comenzamos haciendo un diagnóstico sobre vivienda y fundamentalmente nos centramos mucho en la vivienda ocupada de forma ilegal, ¿vale? Porque vamos viendo que cada vez hay más casos en este sentido, cada vez hay más necesidad que no está cubierta, cada vez hay más vulnerabilidad en familias y en personas, y se está acrecentando este problema de manera exponencial, con lo cual, bueno, pues decidimos intentar conocer la realidad para ver en qué punto o de qué manera nosotros podemos aportar soluciones de todo tipo, ¿vale? Y de eso os quería hablar hoy. Entonces, haciendo este pequeño balance, este pequeño resumen de lo que vimos el otro día, recordamos que en ese estudio, en ese diagnóstico de la realidad, de la situación actual que tenemos, veíamos algunos aspectos como las políticas de vivienda, como el número de viviendas de tipo social que tenemos, ¿no?, en las administraciones públicas, que concluyamos que es cero, donde hay una bolsa de vivienda en las que estas familias en situación de vulnerabilidad se pueden apuntar para que se les adjudique una vivienda, pero llevan mucho tiempo inmovilizadas porque no hay continuidad. Vale, es una realidad, es una situación. No voy a entrar a hacer ninguna crítica ni ninguna valoración. Es difícil, ¿vale? Construir es difícil, tener una vivienda, mantenerla es difícil, lo digo por parte de las administraciones, económicamente es muy costoso, pero podíamos encontrar otras soluciones. Llegábamos a una conclusión, y es que tenemos una gran demanda de vivienda social y hay una gran, no oferta porque no están ofertadas, pero sí hay una gran bolsa de vivienda con estos grandes tenedores como son los bancos, los fondos buitres, etcétera, etcétera. Con lo cual, podría ser una solución y era una conclusión a la que llegábamos el otro día. Pero la situación es complicada, la situación es difícil. Partíamos de la base también de la cuestión legislativa, es decir, aquí tenemos dos aspectos fundamentales que son los que nos llevan a trabajar y son los que, desde los puntos de partida, digamos, ¿no? Recordamos que en la Constitución española está recogido, por un lado, el derecho a una vivienda digna,
¿vale? Para todos los ciudadanos y ciudadanas que habitan en España, ciudadanos de derecho. Bien, y por otro lado tenemos en la misma Constitución otro artículo que nos dice que tenemos derecho a la propiedad privada. Y ahí es donde confluye nuestra situación o la situación de muchas familias que se ven en la necesidad de tener una vivienda, no tienen ingresos, no tienen suficiencia económica para poderla conseguir por sí misma, con lo cual es la Administración la que le tiene que favorecer el acceso a esa vivienda. ¿Qué ocurre? Que nos vemos muchas veces sin recursos, como siempre acabamos sin recursos. Los recursos son limitados, lo entendemos. La necesidad, siempre hay necesidad en el sistema socioeconómico, político en el que vivimos, siempre hay necesidad, siempre hay riqueza y pobreza, y dentro de eso hay una gama muy amplia, ¿vale? Pero, como decíamos hace un minuto, con la nueva situación que tenemos de pandemia, de COVID, de confinamiento, de imposibilidad de trabajar muchas personas, todo esto toma una dimensión brutal, ¿vale? Y es donde nos hemos encontrado con esta realidad cuando salimos a hacer el estudio. Y a partir de aquí nosotros, cuando conocemos esta realidad, pues intentamos de algún modo dar alguna posible solución que ya veremos que es compleja, ¿no? Y a partir de este diagnóstico, de estas necesidades o de esta gran necesidad que es el acceso a la vivienda, nos encontramos en diferentes escenarios, nos encontramos con diferentes dificultades de acceso catalogados o tipificados, ¿no? en diferentes formas de estos accesos, que es lo que nos generó el desarrollo y el diseño del proyecto que os quiero presentar. En la actualidad, desde enero de 2021, iba a decir del siglo, del año en el que estamos, comenzamos a trabajar ya directamente con las familias. Una vez vistas las necesidades, elaboramos un proyecto. Y ese proyecto es lo que realmente queremos contaros en este momento, ¿no? Hoy jueves vamos a dedicarnos a ver cuáles son las líneas, las estrategias y las líneas maestras en las que nos vamos a mover. Por un lado, tenemos el servicio que hemos creado a través de nuestro proyecto, que es un servicio especializado, como veis ahí en la pantalla, en facilitar el acceso a una vivienda. Ese es nuestro principal objetivo, facilitar, no conseguir. No somos una inmobiliaria, no tenemos viviendas, no tenemos avales económicos, no contamos con recursos, el recurso somos nosotros. Quiero decir, a partir de los casos que se nos presentan, vamos buscando diferentes soluciones en los diferentes recursos que tenemos en todos los niveles, tanto en servicios sociales como en fomento, como en la Junta de Comunidades en general, ¿no? O en cualquier otro recurso que vayamos conociendo o que ya conozcamos. Vale. Por eso comenzamos diciendo que nuestro objetivo principal es facilitar el acceso a la vivienda. Y trabajamos evidentemente con familias vulnerables, familias con escasos recursos, con pocos ingresos o ningún ingreso en la familia, que desgraciadamente nos vamos encontrando cada vez con más casos, por lo que decíamos, la nueva situación, gente o personas que se han quedado en desempleo, que ya llevan tiempo. Luego también nos encontramos que toda esta política de renta mínima vital, del ingreso mínimo vital, de todas estas cuestiones están llegando tarde, no se resuelven con la celeridad necesaria porque son medidas de urgencia
para familias que no tienen nada desde hace un año y muchas veces todavía no se han resuelto, no se han contestado, no se ha ingresado, con lo cual lo que necesitamos son recursos urgentes, es urgencia, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto hace que detectemos esta vulnerabilidad en muchas familias. Como digo, falta de ingresos por cualquier sitio, ni trabajo, ni ayudas, pueden estar concedidas, pero no tienen líquido, no tienen cash, no tienen la fluidez económica, ¿no?, para poder hacerlo. Entonces, son situaciones que muchas veces, desgraciadamente, se convierten en dramáticas. Nosotros también nos marcamos diferentes itinerarios para poder afrontar las diferentes situaciones que se nos puedan presentar, ¿vale? Y eso lo avanzaremos después y os contaremos esos escenarios y cuáles son nuestras formas o las metodologías o el desarrollo que hacemos a partir de ahí. Por otro lado, queremos contaros cuáles son esas situaciones, esos escenarios que os comentaba hace un minuto en los que nos encontramos. Y posteriormente veremos cómo intentamos resolver, pero ya os avanzo que es una situación difícil, es problemas muy graves y que no tenemos los recursos suficientes como para poder afrontarlos con cierta solvencia, con cierta garantía, con cierto éxito siquiera, ¿no? Bueno, los diferentes escenarios que se nos dan, los que ya detectamos en nuestro diagnóstico de realidad y los que vamos encontrando ahora que seguimos analizando la situación con los casos que nos vienen. Entonces, ¿qué es lo que nos estamos encontrando ahora mismo? Nosotros, como digo, ya estamos trabajando con familias, ya tenemos unas 20 familias aproximadamente con esta situación que nos han llegado a nosotros, ¿vale? Y 20 no es nada, es la punta del iceberg, son las que nos llegan a nosotros, otras se resuelven en servicios sociales, otras no se resuelven, otras no conocen los recursos, otras ni siquiera acuden. Así que, bueno, pues ahí es donde nos movemos. Buenos días, Esther, bienvenida. Y como decía, estamos analizando cuáles son estas situaciones en las que nos encontramos y en las que intentamos dar soluciones, ¿no?, a través de nuestra intervención. La primera de ellas, que nos vienen diferentes familias con esta misma situación, es el desalojo por impago de vivienda alquilada. Es decir, llega un punto y sobre todo se repite muchísimo, es que por eso es tan tremenda la situación que estamos viviendo ahora mismo. Sobre todo son familias, en muchos casos, que han estado pagando religiosamente, que han estado viviendo, pues bueno, pues con cierta comodidad o con lo justito, ¿vale? Pero han podido mantener esa vivienda pagando el alquiler religiosamente durante los meses que han estado alquiladas. Pero la mayoría se repite a partir de marzo de 2020. Ha habido un problema de impagos. ¿Qué ocurre aquí? Automáticamente, cuando hay un impago, el propietario, con todo su derecho, no entro ni salgo, denuncia la situación. Sabemos que se amortiguó un poco todo esto porque se pidió a los arrendatarios y sobre todo a los grandes tenedores que tuvieran la paciencia de aplazar los cobros o los pagos de los inquilinos, de mantenerlos ahí porque estábamos en una situación de pandemia, no se puede echar a nadie a la calle, ¿no? Entonces, a partir de ahí se producen los impagos y en cuanto se ha podido, se ha denunciado al inquilino que no paga. ¿Qué ocurre? Que tenemos ahora muchas órdenes de desahucio y de desalojo, ¿vale?, aplazadas hasta el 9 de agosto, sobre todo cuando los propietarios son bancos, fondos buitre, grandes tenedores, a partir de 10 viviendas, y entonces tienen una orden de desahucio que puedes aplazarla 9 de agosto, 9 de septiembre, en octubre, pero tarde o temprano te tienes que marchar de ahí. ¿Y entonces qué ocurre?
Es una pregunta que lanzo al aire. ¿Qué ocurre? Nos vamos, se van todos a la calle, viven debajo de un puente, como se suele decir. ¿Cuál es la situación? Pues muy complicada, ¿vale? Entonces, ese es uno de los escenarios en los que nos movemos. El impago de vivienda, son denunciados, el juez determina a través del informe de servicios sociales esa situación de vulnerabilidad y lo que hace como mucho es aplazar el desalojo o el desahucio, ¿vale? Pero se producirá tarde o temprano. Con lo cual, estas familias ya entran en pánico normal y entran en una situación de desesperación, de angustia, porque luego todo ese aspecto psicológico también es brutal lo que hace, ¿no?, en estas personas. Ese desasosiego, el no dormir, trastornos bestiales a nivel del sistema nervioso, porque saben que tarde o temprano se va a producir ese desahucio, ese desalojo, y van en principio a quedar en la calle porque nadie les da soluciones. Esa es una realidad, como digo, que nos hemos encontrado. Otra de las atenciones que podemos nosotros desde nuestro proyecto, desde Alganda, atender son problemas de convivencia vecinal. Y ahí, bueno, pues trabajamos la resolución de conflictos, intentamos hablar con las dos partes, tanto con la vecina o vecino o la familia que crea los problemas, con la comunidad de vecinos, con quien lleva la gestión de la comunidad de vecinos, ¿no? E intentamos desde ahí pues paliar o mejorar esa convivencia. Después también el trabajo que desarrollamos desde aquí, visto lo visto, porque cuando hicimos el diagnóstico nos encontramos con cantidad, pero cantidad de viviendas que estaban ocupadas, que habían dado una patada en la puerta, efectivamente, y estaban ocupadas. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que nosotros desde aquí también, otro de los objetivos, otra de los servicios que aportamos, buenos días Gabri, otro de los servicios que aportamos es el de intentar legalizar una situación ilegal, es decir, esas viviendas que están ocupadas. Buenos días Roberto también. Decía que gracias por estar aquí conmigo y acompañarme. Y nada, estaba contando simplemente cuáles son las situaciones que se nos dan, que estamos trabajando, ¿no? Hemos hablado de impagos por alquiler y ahora estamos hablando, hemos hablado también de problemas de convivencia vecinal que se pueden dar, ¿no? Resolución de conflictos, mejora de la convivencia, etcétera. Y ahora un punto importante a destacar, que es donde estamos, es cuando encontramos una situación de ocupación ilegal de una vivienda, lo que intentamos desde aquí también es legalizar esa situación. ¿Cómo lo hacemos? Pues intentamos hablar con el propietario, que normalmente, 95% de los casos prácticamente, es bancos, fondos, grandes tenedores, como decía. Intentamos negociar con ellos un alquiler social. Es muy difícil, son muy reacios a hacerlo. En algunos casos sí, en algunos casos sí que se consigue, ¿vale? Porque nosotros entendemos en esa negociación que intentamos hacer con ellos que es una solución beneficiosa para ambas partes, es decir, por un lado, la persona que no tiene ingresos o no tiene ingresos suficientes y no puede pagar un alquiler del mercado actual que tenemos, sí que puede hacerse cargo de un alquiler social de 150 a 200 euros, algo así, y el banco o el gran tenedor, en este caso, tiene la vivienda habitada, porque una vivienda
deshabitada se deteriora, es decir, tienes que mantenerla, tienes que abrir las ventanas, porque si no se viene abajo, con lo cual creemos que es una situación beneficiosa para ambas partes, pero no siempre conseguimos convencer de este beneficio, ¿no? Así que esa es una situación también muy difícil, pero que quizá es la mayoritaria en este caso. Ese escenario es el que más se repite, hay muchas viviendas ocupadas, ya os digo. No voy a justificar, es algo ilegal, pero se encuentran en esa situación y en esa necesidad de no tener ninguna solución. Y entonces la solución la toman ellos. No lo voy a justificar, es ilegal, tenemos que cumplir las leyes todos, ¿vale? Y todas, pero entiendo que no quieran ir a la calle con sus hijos, con menores, con sus familias, otras veces con mayores que tienen a su cargo. Entonces, es una situación. No entramos a analizar, o yo al menos no quiero entrar en este momento a analizar. También otra de las fórmulas que manejamos, como viene posteriormente, es regularizar estas situaciones a través de realojos en otras viviendas. Pero esa solución es casi más complicada que la anterior porque no hay viviendas para realojar. Y ese es un problema que tenemos y que creo que compartimos en todo el territorio nacional. El parque de viviendas público cada vez es más escaso. Ya se adjudicaron muchas viviendas o unas cuantas viviendas hace años, pero esas viviendas no son rotatorias, es decir, al que se le adjudica se queda ahí en principio para siempre, que bueno, puede ser una fórmula, pero que conlleva ahora estas dificultades de ahora mismo no tenerlas, con lo cual necesitamos una solución a nivel administrativo, a nivel político, en todos los niveles, porque la verdad es que, como me preguntas aquí cuántas viviendas públicas hay en Talavera, ¿son suficientes en este momento? Existe movimiento negativo, todo negativo. No puedo decir otra cosa. Ni existen viviendas, ni hay movimiento, ni tenemos soluciones a corto plazo para ofrecer a estas familias en estas situaciones, ¿no?, de vulnerabilidad económica y de todos los aspectos para poder acceder a una vivienda, ni tenemos soluciones reales que poder ofertar. Porque ya os decía, hay ayudas al alquiler, la renta mínima vital, pero no son medidas urgentes, con lo cual a lo mejor llevan un año esperando esa ayuda o simplemente la resolución, que todavía no sabe si se la van a conceder o no. Con lo cual es una situación muy compleja cualquiera de estos escenarios donde nos movemos. Y ya os digo que o bien por impagos, o bien por ocupación ilegal, bien, bueno, conflictos vecinales, pero hay un porcentaje altísimo de población en esta situación que tenemos que buscar una solución. Tenemos que buscar una solución porque es urgente para toda la población. Quiero decir, no podemos dentro de un año, 2 años, 3 años encontrarnos familias viviendo en la calle. A mí no me gustaría. No me gustaría porque daríamos muchos pasos atrás en cuestión de lo que socialmente ya hemos ido consiguiendo, de garantías, de derechos. Sí, es verdad que estamos en un momento muy delicado, estamos en un momento en el que faltan recursos para todos, pero debemos trabajar en conjunto, trabajar todas las administraciones, unirse, crear unas políticas de vivienda realmente que cubran estas necesidades, que aporten soluciones, unión y unión, ¿vale?, para trabajar todos al mismo y remar en la misma dirección, ¿no?, ya que estamos en el mismo barco. Pero bueno, quizá eso también falta. Falta la unión a nivel político, a nivel de sociedad. Estamos muy divididos, como ya decía el otro día también.
Hay personas o la opinión pública está a favor de la ocupación como solución, otras están totalmente en contra porque prima el derecho de la propiedad privada y queremos esa garantía que los gobiernos nos la garanticen, valga la redundancia. Pero mientras tanto, mientras nos peleamos, mientras nos posicionamos hacia un lado o hacia otro, a nivel político ocurre lo mismo, hay diferentes posicionamientos y mientras esto ocurre en la sociedad o en la política, hay familias que lo están pasando realmente mal y que cada día que pasa es un día dramático para su vida y que cada día que pasa lo están pasando fatal, porque ya no solo hablamos de comida, me he adelantado, ya no solo hablamos de vivienda. Cuando estamos hablando de estas familias en vulnerabilidad, es que estamos hablando de familias a las que les faltan cubrir sus necesidades básicas y si no todas, casi todas, porque no tienen ingresos y si no tienen ingresos no tienen para comer, no tienen para vestir, no tienen para pagar la luz o el agua, no tienen para la vivienda, por supuesto. No tienen para muchas cosas y realmente hay familias así, realmente es una realidad. ¿Hay otras que se aprovechan? Probablemente, posiblemente sí, pues que se filtre bien, que se haga unos buenos diagnósticos, estudios de situación y que a partir de ahí se den soluciones. Mira, quiero leer aquí que comenta Roberto Sierra. Hay momentos muy sensibles, recuerdo que estuve en la paralización de un desahucio de una pareja de mayores cerca de La Solana. Pues fíjate, claro que hay situaciones sensibles y muy dramáticas y cuando se trata de mayores o cuando se trata de menores, el dramatismo es mayor. Igual parejas jóvenes que tienen hijos a su cargo o, como decía antes lo mencionaba, mayores también que tienen a su cargo, que son familias que nos encontramos a lo mejor que en una vivienda son 9, 10 personas, varias generaciones viviendo juntas. Entonces es muy dramático. Y hay momentos muy sensibles, como bien dice Roberto, cuando esto se produce. Pero fíjate que esto no quiero ser pesimista, pero esto que nos comenta Roberto lo vamos a ver en las noticias a partir de agosto, septiembre, octubre, muy frecuentemente. Y van a intentar que lo veamos como algo normalizado, creo, a nivel de medios de comunicación. Y no deberíamos caer en esa trampa. También trabajo social, creo que, no sé si es Gabri, no lo sé, quizá te pongo en compromiso, pero ¿con quién o dónde te apoyas para tu trabajo? La administración, los servicios sociales, hay ayudar desde otro lugar. Claro, nos apoyamos en la administración, nos apoyamos tanto en la Junta como en ayuntamientos. Nos apoyamos en servicios sociales, los servicios sociales también se apoyan en nosotros, pero fíjate que llegamos a una conclusión todos, y es que faltan recursos, es que hablamos con unos, hablamos con otros, hablamos entre todos y faltan recursos. Falta el recurso que es, en este caso de vivienda. El recurso es que haya viviendas sociales, donde los alquileres o las rentas sean muy o bajas o asequibles, como decía el otro día, que no suponga un tercio o la mitad del sueldo de los que afortunadamente tenemos sueldo y los que no tienen nada, ¿vale? ¿Qué hacemos? Entonces, no hay soluciones, no hay recursos. Decía que el recurso tiene que ser vivienda social o tiene que ser tema económico para poder alquilar una vivienda. Pero claro, ahí nos encontramos con otra situación grotesca, ¿cómo definirla? Surrealista. Es decir, tú imagínate que nosotros nos encontramos con familias que sí tienen concedidas ayudas, están cobrando 400 euros, están cobrando a lo mejor por una minusvalía 700 euros, ¿vale? Y tienen ahí un ingreso económico estable, duradero en el tiempo, etc. Y llegan a una inmobiliaria porque quieren alquilar una vivienda y la inmobiliaria que dice, o el propietario, que es el que propone
las condiciones que nos dice que necesita un aval, y si no tiene un aval, que necesita un contrato, y en muchos casos no vale cualquier contrato, en la mayoría de los casos no puede ser un contrato de media jornada, no puede ser un contrato de cualquier tipo, tiene que ser un contrato indefinido, tiene que ser algo que le garantice una solvencia económica y que le garantice una estabilidad y que le vayas a pagar todos los meses. Y si no tienes eso, aunque tengas fuentes de ingresos, no puedes acceder a una vivienda, y esa es otra que nos encontramos. Perdón. Con lo cual, el problema se hace más grande, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y llegan momentos y situaciones en las que la gente ya no tiene más poder de resistencia, y o bien se rompe y explota y pierde los nervios, o toma la justicia por su mano y toma las medidas que considera necesarias. En la mayoría de los casos me refiero a ocupar una vivienda, dar una patada en la puerta y directamente ocupar la vivienda y que me echen cuando me tengan que echar, pero mi familia no está en la calle. Son soluciones drásticas, son soluciones ilegales, yo no lo comparto, pero insisto, ya lo he dicho antes, ¿qué harías tú? ¿Qué haría yo en esa situación? Pues no lo sé, afortunadamente no me he visto en ella, ni me gustaría verme, pero no sé cómo actuaría, ¿eh? Yo soy sincero, no sé cómo actuaría. Pero hay momentos en la vida en que tienes que tomar decisiones, ¿no? Y no solo por ti, sino por la gente que tienes a tu alrededor, si tienes hijos, si tienes mayores a tu cargo, como decíamos, madre mía. Pero volvemos a eso, o sea, en conclusión a todo esto que estamos diciendo, decir que faltan recursos, y si no ponemos medidas ya, esto quizá pueda ser o pueda convertirse en una situación al final insostenible para muchas familias, para muchas personas, y eso repercutirá en la sociedad, efectivamente, ¿vale? Así que bueno, yo espero que se está hablando, ¿no?, de nuevas políticas de vivienda, se está hablando de, bueno, con esta moratoria de 3 meses que dieron, que ya os digo que hasta el 9 de agosto, siempre y cuando se cumplan los requisitos, que sea una vivienda por impago de alquiler o incluso teniéndola ocupada, siempre que sea de un banco, de un fondo, de grandes tenedores, y muestres una situación de vulnerabilidad a través del informe de la trabajadora o el trabajador social, tienes una moratoria de 3 meses, antes era hasta el 9 de mayo y con la moratoria se ha extendido hasta el 9 de agosto, pero ocurrirá. Y el 9 de agosto no van a echar a todos porque no hay gente suficiente en el juzgado. Pero en agosto, en septiembre, en octubre, irán gota a gota cumpliendo los lanzamientos y echando a las familias fuera de sus casas, en este caso, que les pertenecen o no les pertenecen, evidentemente no, porque no las pagan y por eso los pueden echar, pero es una situación que nos compete a todos, ¿vale? Y que nos tiene que invitar a la reflexión, y deberíamos tomar medidas a nivel social, político, económico y de todo tipo. Y espero que los gobiernos, o tanto a nivel local como regional como estatal, sean capaces de tomar medidas urgentes, ágiles, y que de alguna manera amortigüen la situación que tenemos y que se nos viene, ¿eh? Nosotros en estas 20 y tantas familias que estamos atendiendo de forma directa y otras de forma indirecta, que son bastantes más, nos estamos encontrando con que todas vienen con una orden de desahucio y con una orden de lanzamiento fijada pues en noviembre, en septiembre, en agosto en algún caso, en otras en julio ya, ¿vale? Porque no cumplen los requisitos de estar en una vivienda, en este caso que sea de un gran tenedor, sino que es una vivienda de un particular, entonces no entra en esta moratoria en vigor, ¿no? Así que bueno, ya os digo, que las situaciones con las que nos encontramos y que son muy difíciles de resolver.
Por otro lado, nosotros en este proyecto buscamos colaboradores y personas o instituciones que nos ayuden a desarrollar nuestro trabajo, ¿no? Entonces, también tenemos posibles colaboradores, en este caso, para la derivación de casos. Fundamentalmente, los servicios sociales del Ayuntamiento de Talavera de la Reina, ¿vale? Con ellos, como ya os dijimos en su día, cuando iniciamos el estudio, el diagnóstico, antes de desarrollar el proyecto, nos reunimos con ellos, vimos las líneas, las estrategias a seguir, esa coordinación que es obligatoria, que tenemos que tener todos los que trabajamos en una misma realidad. También con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y en ambos casos, sobre todo en servicios sociales, sí que nos hacen alguna derivación de casos que tienen y fijaos, es decir, nosotros tenemos que intentar junto a servicios sociales buscar maneras de resolver situaciones muy complicadas, muy complejas, porque nos llegan los propios servicios sociales, no llega la Junta y tenemos que inventar, tenemos que buscar donde no hay, tenemos que averiguar, tenemos que negociar con bancos, con quien corresponda, ¿vale? Para intentar conseguir que la situación se resuelva o se amortigüe, ¿vale? Porque la resolución definitiva es muy difícil, ¿vale? Luego, también posibles colaboradores, que sí, estos son los más prolíficos en el sentido de derivaciones de casos, son las entidades sociales que trabajan con familias vulnerables. Me preguntan también que qué tal la respuesta de las fuerzas de seguridad. Ahora iremos con ello, pero ya te adelanto que muy buena, muy buenísima respuesta. Ya os digo que todos somos conscientes de la situación que tenemos, somos conscientes de esta problemática y todos queremos ayudar, ¿eh? Todos, absolutamente. No nos hemos encontrado a nadie que nos ponga ningún pero. Lo único que volvemos a lo mismo, nos encontramos en recursos, ¿vale? Pero fundamentalmente, vuelvo a lo anterior, desde donde más personas, familias nos derivan son desde diferentes entidades sociales, ¿no? Puedo decir Aurelio de León, Cruz Roja, son quizá las que más, Aurelio de León fundamentalmente, Secretariado Gitano, no me quiero dejar a ninguna de las que nos han pasado y como decía, servicios sociales también, ¿no? Perdonadme si me dejo alguna. Estoy diciendo las que más me suenan porque por el número de familias que nos llaman y nos vienen de parte de estas entidades, entonces nosotros recibimos y luego os contamos cuál es la manera de proceder. En cuanto a los cuerpos de seguridad del Estado, no son tanto colaboradores para derivarnos casos, pero sí para colaborar en lo que haga falta. Nosotros tuvimos una reunión concretamente con la Policía Nacional, que tiene un servicio también destinado a servicio a la comunidad, y son maravillosos, es decir, muy receptivos, siempre dispuestos a colaborar. Evidentemente ellos no nos van a pasar casos porque no pueden ni deben, ¿vale? Ellos tienen otro cometido en la sociedad, que es velar por la seguridad de todos, pero sí a lo mejor si encuentran alguna familia o situación, pues nos pueden llamar a nosotros por teléfono y con el consentimiento de quien sea podríamos hacerlo. No se ha dado el caso porque no les hemos pedido ese tipo de colaboración, no queremos que nos deriven casos, entendemos que la confidencialidad de los datos, su misión y su visión en la sociedad es diferente. Nosotros trabajamos en lo social, ¿vale? Aunque ellos tengan un departamento también y transversalmente, ya os digo, que tienen una sensibilidad muy especial con el tema social, que están dispuestos a ayudar y a colaborar, pero también tienen que aplicar la justicia, ¿vale? Y entonces, bueno, pues no podemos potenciar tampoco el tema de la ocupación, pero sí colaboramos con ellos, ya os digo, y son maravillosos, ¿vale? Y luego también otras posibles derivaciones, y también en este caso son colaboraciones, vienen de los juzgados, ¿no?
en todos los casos de desalojos y desahucios. No se ponen en contacto con nosotros directamente hasta ahora, sí que queremos establecer también una línea de comunicación más directa, pero lo que trabajamos muchísimo también son con las abogadas y abogados de oficio de cada una de las familias que reciben esa orden de desahucio. Entonces automáticamente tienen que buscar un abogado, como no tienen ingresos, se les asigna uno de oficio, uno de justicia gratuita, como lo queramos llamar, y nos ponemos desde esta entidad también en contacto con ellos para, entre estos abogados y abogadas y nosotros mismos, ver qué situación, cómo se encuentra legalmente, y nosotros aportamos desde los servicios sociales o desde lo social qué tipo de soluciones se pueden dar. Porque claro, es brutal, ¿no? Es decir, el juzgado dice, vale, esta persona está viviendo de manera ilegal, o bien por impago del alquiler, o bien porque lo ha ocupado. Perfecto, tiene que irse fuera. Está claro, porque el derecho del propietario es derecho a la propiedad privada. Bien, entonces ahora nosotros decimos, vale, y el derecho de los ciudadanos es derecho a una vivienda digna, y las administraciones públicas tienen que ocuparse de ese derecho. A ver, ahí hay una cosa rara que me sale, pero no sé muy bien qué hacer. Decía, seguía hablando de ese derecho de los ciudadanos y ciudadanas. El derecho a una vivienda digna, y la administración tiene que ocuparse de ello. Entonces, si la administración no puede o no tiene recursos, ¿qué hacemos? Porque el juez automáticamente lo deriva a la administración, es decir, vale, esta persona está en situación de vulnerabilidad, no tiene para pagar una vivienda, pero el propietario tiene derecho a denunciarle y yo tengo que echarle como juez, porque tengo que cumplir la ley, ¿no? Y la ley es lo que dice. Bien, pues ahora, administración, tienes que darle una solución. Y dentro de esas posibles soluciones, pues hay ayudas o poco más, Entonces, al final, no hay una solución. Al final hay, pues, un intento de solucionar, pero jamás se conseguirá hasta que nos lleguen ingresos a esa familia. Con lo cual, digo que estamos en una situación complicada. A ver, estoy leyendo, estira, vale, pues tengo que estirar, ¿vale? Porque ha llegado a 250 minutos Roberto Sierra. Pues para ti, Roberto. Vale, avanzamos. Estamos hablando de estas colaboraciones o posibles colaboradores, tanto en entidades como en personas, porque también decía que ya no solo entidades, sino personas que están dentro de estas situaciones, como son abogados, como son los propios juzgados, algún secretario, tal. Hemos tenido alguna conversación con él, hemos solicitado información, en unos casos nos la han podido dar y en otros no, por la confidencialidad, pero bueno, intentamos siempre trabajar desde esta línea, ¿no? Donde todos los implicados intentemos estar de acuerdo. Vale. Seguimos avanzando, y después de esas posibles colaboraciones que son las que nos derivan casos a nuestro proyecto, son con las familias que estamos trabajando en la actualidad, también es importante desde nuestro punto de vista como entidad y para conocer o ver cuál es la perspectiva que nosotros hemos puesto en nuestro proyecto, también queríamos comentaros los objetivos. Los objetivos que nos marcamos al inicio, en primer lugar, es informar y dar a conocer nuestro servicio a toda la población o hasta donde podamos llegar. Esta plataforma es una de las vías que tenemos para dar a conocer nuestro servicio.
Disculparme que me suena el teléfono, no sé quién. Vale, luego responderé. Decía, crear un servicio, informar y dar a conocer, ¿vale? Difundir nuestro proyecto. Crear un servicio especializado de acceso a la vivienda para la intervención con personas y familias en vulnerabilidad. Ese es el servicio, el proyecto en sí, es lo que hacemos habitualmente con estas familias. Luego ya veremos en qué manera, de qué modo, con qué método, con qué estrategias utilizamos para ello, ¿vale? Pero esa es la idea, crear un servicio que pueda o podamos dar respuesta a estas necesidades tan acuciantes en muchos casos y tan urgentes. Y ya os diré en qué punto estamos, ¿vale? También sensibilizar a la población, ¿no?, de la problemática que hay ahora mismo con el tema de vivienda y que no es blanco o negro, que hay que ponerse en la piel de las personas que están sufriendo estas situaciones, que están padeciendo día a día, ¿no?, esta necesidad que es vital. Son necesidades básicas, el cubrir, el tener una seguridad, un techo, una vivienda, agua, luz. Yo creo que hoy día esto es básico, comida y abrigo. O sea, no se me ocurre nada más básico que la vivienda. Y desgraciadamente, como digo, nos encontramos a muchas familias sin tener vivienda o sin tener el derecho a estar en la vivienda en que habitan. Por eso nos echan, ¿no? Pues tenemos que sensibilizar a la sociedad de que esto es un problema y es un problema serio y grave y egoístamente nos afecta a todos, evidentemente, ¿vale? Uno de los objetivos también, pero este es a medio o largo plazo, es intentar crear una mesa por la vivienda en Talavera, donde confluyamos todos los que estamos trabajando por ella, desde ayuntamiento, junta de comunidades, cuerpos de seguridad del Estado y locales, entidades, asociaciones que trabajan con familias vulnerables, donde esté todo aquel que tenga alguna relación directa o indirecta con este tema, con la vivienda. Yo creo que sería muy interesante hablar, sentarnos, reunirnos, ver cuáles son las situaciones, ver cuál es la problemática de la ciudad y entre todos intentar crear soluciones. Yo creo que sí que las hay y no están tan lejanas. Yo ya lo decía el otro día y lo mantengo y lo mantendré y lo defenderé siempre. Hay que negociar con los bancos, hay que negociar desde una postura un poco de reclamar esos beneficios que se les dio cuando la primera crisis de 2008, 2009, 2010, ese rescate a los bancos, de alguna manera tendrían que verse en la obligación de devolver a la sociedad, ¿no?, con la cantidad de viviendas que tienen vacías. Pero bueno, es una idea que no está en mi mano el poder hacerla, entonces, en manos de las administraciones y de las políticas, ¿no? Pero deberíamos buscar algo. Y otro de los objetivos, muy difícil, ya os digo, por la gestión que vamos haciendo y el tiempo que llevamos, esto nos hemos topado ahí con un muro, es intentar crear una bolsa de vivienda. La idea es hablar con los bancos, con los fondos y que sean capaces de dedicar parte de las viviendas que tienen a alquilarlas de manera social, pero nos pasa lo mismo. Nos piden avales económicos, nos piden garantías. Nosotros no podemos avalar económicamente, podemos hacer un aval moral y decir esta familia es honrada, esta familia va a comprometerse a pagarte todos los meses, pero no lo podemos garantizar de ninguna manera, ni podemos avalar económicamente si un mes no paga, no tenemos esos recursos. Con lo cual son objetivos creo que posibles, pero difíciles de conseguir. Y sobre todo hay algunos que son a medio o largo o muy largo plazo. Pero hay que insistir, como la gota malaya, que cae, que cae, que cae, hasta que se pueda conseguir. Esa es la idea.
En cuanto a objetivos, estos son los que nos hemos planteado. Ojalá podamos conseguir todos o gran parte de ellos o comenzar algunos, ¿vale? Hay algunos que evidentemente se están cumpliendo, el servicio está creado, el servicio está funcionando, algunas cuestiones se han resuelto, otras son muy difíciles de resolver, unas se pueden resolver de hoy a mañana, otras necesitas más tiempo, otras necesitas contar con más apoyos y dependes de terceras o de cuartas personas o instituciones y son más difíciles de conseguir, pero siempre estamos ahí en la línea y creo que bueno, en el poquito tiempo que llevamos nos podemos sentir satisfechos del trabajo que estamos realizando. ¿Qué más cosas? Sí, tenemos más cosas. El protocolo de actuación, ¿cómo hacemos? A ver, ya esto casi os lo cuento más que verlo ahí. A ver, nosotros tenemos, desde que comenzamos a pensar en la intervención directa con las familias y con las personas, empezamos a plantearnos formas de actuar, hicimos protocolos, hicimos itinerarios, nos imaginábamos cómo iba a ser todo, pero al final todo se simplifica y todo es más sencillo, ¿no? Con lo cual, nosotros, os cuento a grandes rasgos la manera de trabajar que tenemos. En primer lugar, recibimos en la oficina a las personas o a las familias. Estas personas o familias, como decía antes, nos vienen derivadas o bien de asociaciones, o bien de servicios sociales en algunos casos, o bien que nos conocen o que han contactado con nosotros, se han enterado del proyecto y vienen. ¿Qué es lo primero que hacemos? Recibirlas, por supuesto, y además con el máximo agrado posible, porque son familias que están muy tocadas psicológicamente, ya lo he dicho y lo repito, y necesitan una atención exquisita. Eso es el principio y creo que es una clave a tener muy en cuenta para todos aquellos que trabajamos con familias con vulnerabilidad. Un trato exquisito, escuchando, dándoles todo el tiempo del mundo, todo lo que necesiten y ahí, a partir de ahí, ya hemos empezado a trabajar con las familias, simplemente escuchándolas con una atención, con una corrección, ya os digo, lo mejor de nosotros, ¿vale? Creo que es una herramienta que debemos trabajar, ¿no? Esas habilidades sociales que debemos manifestar con las personas que vienen a vernos. Ya digo que las familias que vienen aquí tienen que ser completamente voluntarios, a no ser que el juzgado lo determine así, que no ha sido nunca el caso, de forma voluntaria, que quieran resolver la situación, ¿vale? Y que soliciten nuestra ayuda. Entonces, esa es la primera fase de recibirlos y ver que nos cuenten absolutamente todo sobre su situación, porque desde ahí es donde vamos a empezar a trabajar, vamos a ver las diferentes posibilidades, diferentes itinerarios a seguir, qué tengo que hacer para conseguir lo siguiente y cuando tenga esto, qué tengo que hacer para conseguir lo siguiente. Estamos hablando de conseguir una ayuda, de conseguir un empleo, que al final nos permita el acceso a la vivienda o conseguir un acuerdo o una negociación con el propietario, como sea. Vale, pero eso viene después. En primer momento, como digo, escuchamos, tomamos nota, vemos toda la historia y preguntamos mucho para conocer toda la situación y ver la cantidad de posibilidades que pueda haber. Eso en un primer momento, la escucha, la atención, el diagnóstico, ¿no? de la familia en general. Porque el hacer esto que estamos diciendo nos permite pues, recabar información absoluta o la mayoría de la información que luego nos puede ayudar a resolver las situaciones, ¿no? o a intentar paliar de algún modo el impacto de esta situación. También nos ayuda a obtener información, interpretar la situación, las personas que están implicadas, el tipo de familia que es, la edad, menores, mayores, quién vive, quién no vive,
en qué momento están, si ya tienen una orden o no, si lo que están haciendo es prevenir porque saben que les va a venir y entonces, bueno, pues ahí se trabaja mejor porque tenemos más tiempo de reacción, que esa es otra. Nuestro trabajo es de aquí para mañana casi, ¿no? Es decir, a nosotros nos ha llegado un caso, recuerdo, que nos llegó un día y al día siguiente se producía el lanzamiento. Tuvimos que, bueno, ahí fuimos súper rápidos, hablamos con el juzgado, hablamos con abogados, hablamos con un montón de gente y al final, y servicios sociales evidentemente, que hizo muy bien su trabajo, aportó el informe de vulnerabilidad y se paralizó, pero era de un día para otro. Quiero decir que trabajamos también con esa urgencia. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas ni siquiera han leído o no les ha llegado o les ha llegado y han dejado de lado esa orden, esa notificación judicial y nos encontramos con casos realmente tremendos. Pero bueno, siempre hay un margen para actuar. También en esta primera fase de conocer la realidad, de escuchar la situación de la familia, vemos sobre todo qué tipo de intervención podemos hacer, qué tipo de solución podemos ofrecer. Para eso nos sirve, para diagnosticar la situación y a partir de ahí ver las necesidades y buscar las soluciones que puedan cubrir o paliar esas necesidades. Eso es lo que hacemos en la primera entrevista, ¿vale? Que nos da a conocer ese escenario en el que nos vamos a mover con esta familia. A partir de aquí, ¿qué hacemos? Pues vemos qué personas o qué instituciones o qué agentes están implicadas en la situación de esta familia o de esta persona y nos ponemos en contacto. Nos ponemos en contacto o bien con servicios sociales, o bien con sus abogados, o bien con los propietarios, como sea. También recibimos a propietarios que tienen inquilinos, es decir, que aquí trabajamos absolutamente con todo. Ahora empieza el momento de la negociación. Cuando ya tenemos el caso, cuando ya vemos cuál es la situación, intentamos lo primero negociar con el propietario porque como trabajamos en vivienda siempre hay un arrendador o un propietario que alquila la vivienda y por las circunstancias que sean no pagan. Entonces, si vemos que hay una posible solución, la intentamos buscar. Y efectivamente ha habido casos en los que se ha solucionado de esa manera. El propietario ha dicho que aguantaría hasta que mejorara la situación económica de la persona que tiene alquilada y lo está llevando a cabo y sigue sin pagarle. Él no tiene a lo mejor tampoco fuentes de ingreso y el alquiler de ese piso le da unos ingresos, pero bueno, esa solidaridad, esa humanidad, ese poder hacerlo, ¿vale? Y es un propietario particular, ¿eh? Porque ya si son bancos, en la mayoría de los casos, la respuesta es no. La respuesta es que siga adelante el desahucio, que siga adelante el lanzamiento, que siga adelante la denuncia. En la mayoría de los casos, ¿eh? Hay algún caso, no por nuestra parte, pero sí por otras oficinas y otras entidades que conocemos, que igual sí han conseguido llegar a una negociación, ¿vale? Pero bueno, es difícil, ya os digo. Y a partir de ahí establecemos objetivos a corto, medio y largo plazo que vamos a ir trabajando con las personas o familias que nos vienen a visitar y a solicitar la ayuda. Ya os digo que tenemos escasez de recursos en todos los sentidos, porque fíjate qué fácil sería. Todas las situaciones, todas absolutamente, se arreglarían 99,999% con un trabajo. Pero ahora mismo, y más en nuestra ciudad, en Talavera de la Reina, hay un índice de paro brutal, con lo cual el trabajo escasea. Si conseguimos colocaciones, puestos de trabajo, y también trabajamos, ¿vale?, con entidades o con servicios de orientación laboral, de bolsas de empleo,
de agencias de colocación, trabajamos con todo ese tipo de entidades, pero no hay mucho movimiento. Afortunadamente va brotando, va creciendo, se van apareciendo más, pero bueno, vamos a ver cómo transcurren estas olas nuevas de pandemia, de virus, de contagios y a ver cómo salimos de aquí, pero estamos en una situación compleja. Y poco más, y luego ya habría una última fase, una tercera fase, que es de seguimiento, evaluación de todos los casos, ¿no? Y eso es lo que hacemos pues una vez a la semana o cada X tiempo vamos haciendo una ronda para ver cómo van sucediendo los casos. Unas veces llamamos a las familias, otras a los abogados. Mira, ahora a las 11:30 tengo una visita de una persona que bueno, complejísimo. Así que estaré con ella, vamos a ver qué podemos hacer. Yo ya conozco su situación y es muy complicada porque ya no es solo vivienda, es familia, es enfermedad mental, son tantas cosas y todo en una sola persona. Con lo cual, bueno, pues hay que echar una mano porque si no al final esta persona quiebra, esta persona se rompe, esta persona mentalmente está agotada, ¿vale? Y necesita ayuda. Y bueno, pues simplemente era esto, ¿vale? Estoy encantado de estar con vosotros. Os vuelvo a agradecer de verdad que hayáis estado y compartamos este tiempo juntos. Y vuelvo a insistir, ¿vale? Compartir experiencias, buenas prácticas, entidades que nos dedicamos a lo mismo. Me gustaría que compartiéramos, ¿vale? Porque nos necesitamos muchísimo. Roberto dice, hacéis un gran trabajo, no conocía ni la mitad, pues te lo agradezco, Roberto, es un trabajo arduo y muy, muy, muy complejo. Pocas satisfacciones, pocas alegrías nos llevamos aquí, pero bueno, al final creemos y entendemos que aunque sea un granito muy pequeñito y aunque solo sea, que yo lo comento mucho con los compañeros de trabajo, ¿no? Y las compañeras, que aunque solo sea esto que estaba hablando ahora mismo, de escuchar, de prestar atención, de compartir con ellas esa situación, de dar una esperanza de que se puede arreglar, porque al final nos volvemos los más creativos del mundo, buscamos soluciones donde no las hay. Con eso ya digo que nos sentimos recompensados con el trabajo, pero es complejísimo, son situaciones enormes. Sí, estoy de acuerdo contigo, cuando no hay recursos ese es el mejor recurso, pero al final tenemos que solucionar la situación, porque te juro que yo no quiero ser pesimista, pero me da muchísimo miedo lo que nos viene ahora encima, ¿eh? Me da mucho miedo a partir del 9 de agosto, que se acaba esa contención que hay ahora mismo en todos los juzgados del Estado de no desahuciar, de no lanzar ninguna vivienda, ninguna familia, y en cuanto se abra la puerta veremos qué pasa. Pero bueno, eso será análisis para otro momento. Roberto, Gabri, Esther, Trabajo Social, Juventud, que estabais también por allí, os agradezco muchísimo vuestra compañía, de verdad. Agradecemos, nos dice Esther, agradecemos todo lo que hacéis por vuestros vecinos y vecinas, sois muy grandes, tú también lo eres, Esther, por supuesto, y todos los que compartimos al menos esta inquietud, ¿no? de ayudar, de intentar aportar algo a la sociedad. Así que nada, que muchísimas gracias de nuevo, que nos vemos el próximo jueves y si todo transcurre con normalidad y que muy agradecido, ¿vale? Un saludo a todos y hasta la próxima. Venga, chao.